Buenas noches, mi nombre es Bradley Fraxeli Peña, soy estudiante de Elite cursando la carrera de Tecnología en Redes de Información. Y hoy vamos a hablar sobre la prehistoria. La prehistoria fue el periodo de tiempo transcurrido desde la aparición de los primeros homínidos, antecesores del Homo sapiens, hasta que tenemos constancia de la existencia de documentos escritos. La prehistoria se dividió en dos edades, la edad de piedra y la edad de los metales. La edad de piedra se dividió en tres periodos: paleolítico, mesolítico y neolítico. El paleolítico fue el periodo más grande de la humanidad y en eso se puede destacar que el humano desarrolló desarrolló herramientas de piedra que le pueden ayudar en la casa. También aprendió a dominar el fuego, que eso fue uno de los más grandes logros en ese tiempo. También uno de los más importantes es que el ser humano en ese tiempo era del tipo nómada, que ellos cambiaban de diferentes lugares, que no vivían en un lugar específico. El segundo periodo fue el mesolítico. El mesolítico, los humanos adaptaron distintos ambientes y la producción de mejores utensilios. Y por último, el neolítico. El ser humano cambia de ser nómada a ser sedentario. Es decir, que él se queda en un solo lugar ya no va de lugar a lugar, sino se queda en ese solo. Y también se descubre la agricultura y la ganadería, que eso fue uno de los grandes cambios que trajo el neolítico. Y ahí podemos decir que ahí comenzaron los primeros asentamientos permanentes, es decir, ahí fue donde iniciaron las primeras civilizaciones humanas. Ahora siguiente, la edad de los metales. Iniciamos con la edad del cobre. Ahí el cobre se utilizaba para producir utensilios de mayor calidad, como vasijas, vasos, herramientas y puntas de flecha, para que sirvieron de gran manera a la hora del cazar. Ahora, en la edad del bronce, el bronce se produce con la acción del cobre con estaño. Aquí se va a entender que el bronce se producía al combinar el cobre con el estaño. Y por último, la edad de hierro. Aquí se mejoras en técnica metalúrgica, el hierro se emplea para hacer armas eficaces y herramientas. Es decir, ya que el hierro se utiliza mayormente para la construcción de armas eficaces que son mucho mejores a las armas de bronce y de cobre a la hora de cazar. Ahora vamos a hablar sobre una de las primeras civilizaciones humanas, el Imperio Persa. El Imperio Persa se originó tras la migración de una comunidad de pastores y agricultores que provenían del sur de Rusia y se sentó en la meseta del actual Irán, al este de Mesopotamia, una región poco fértil, pero cuyas montañas albergaban ricos minerales como el hierro, la plata y el cobre. Una de las características principales de ese imperio era que ellos tenían una tecnología muy poco fértil, pero tenían una gran agregación de ricos minerales como el hierro, la plata y el cobre, que eran de muy importantes ya a la hora de la creación de utensilios y herramientas. El legado de los persas a la humanidad. Los persas dejaron una religión conocida como Mazdeíta o Zorotaísmos. Es una de las religiones aún siguen actualmente en uso. Ellos dejaron también el arte de los mosaicos y los ladrillos enmarcados. En política nos dejaron la idea de un imperio universal, objetivo declarado por muchos pueblos en el curso de la historia de la humanidad. Es decir, que ellos nos dejaron con la idea de un imperio nuevo. El siguiente es Mesopotamia. Mesopotamia era una antigua región situada en el Mediterráneo oriental, limitada al oeste por los montes Sagros y al suroeste por la meseta árabe, que corresponde al actual Irak y parte de Irán, Siria y Turquía, conocida como el creciente fértil y la cuna de la civilización. En Mesopotamia podemos decir que fue donde se comenzaron a dirigir la humanidad. El legado que nos dejó Mesopotamia. Su legado es múltiple riqueza es múltiple y de gran riqueza. La escritura, la rueda, las leyes, la astronomía, el calendario, el arte y la arquitectura. Es una herencia milenaria que atesoramos hasta hoy. Como podemos ver en estas imágenes, aquí se presentamos unos calendarios, que es decir, no son del tiempo de Mesopotamia, que podemos ver que estaban escritos de una manera muy diferente. Podemos ver cómo era la rueda de ese tiempo, la rueda antigua, y que ellos crearon los primeros sistemas hidráulicos de agua.
que lo utilizaban para llevar agua a los cultivos, que eso fue de gran manera, nos ayudó a no tener que cargar agua de aquí hacia allá. Los fenicios. Una antigua civilización compuesta por ciudades y estados independientes situados a lo largo de la costa del mar Mediterráneo, que se extendía por el hoy conocido como Siria, Líbano y el norte de Israel. Fueron los grandes mercaderes de la antigüedad. La geografía de sus costas, que proporcionaba la instalación de puertos, y la madera de sus bosques le brindaban los elementos básicos para construir barcos y organizar campañas de navegación. Una de ellas fue contratada por el rey persa Darío en el siglo V a.C. En esta antigua civilización, ellos se especializaron en la construcción de puertos y de barcos. Una de las civilizaciones más importantes hasta ahora y que aún se mantiene, es el antiguo Egipto. Fue una civilización de la antigüedad que se originó en el lado del Cauce medio y bajo del río Nilo, cuya historia abarca más de 3 milenios. Se considera una de las más importantes de la humanidad. El legado de los egipcios. Los egipcios dejaron una gran cantidad de legados, pero uno de los más importantes fue el uso de la matemática y de la geometría. Porque a la hora de construir sus pirámides, ellos utilizaban de matemática y geometría, que eso era muy importante. También ellos desarrollaron un sistema de escritura que era a base de símbolos. También nos dejaron arquitectónicos. Ellos en términos de conocimiento, era una de las más civilizaciones más avanzadas, ya que ellos podían utilizar la medicina, religión y las artes. Se sabe que en los pueblos antiguos egipcios, su religión era adorar dioses falsos, como lo era Ra, entre otros. Como se mueve aquí, tienen su sistema de numeración, que ellos utilizan, por ejemplo, el palito significa el 1. Así que, y mientras los demás números se pueden ver que significa un número diferente. Ellos lo utilizaban para la hora de contar sus almacenes o contar la cantidad de alimentos que ellos le quedaban, que eso le ayudó en gran manera a poder resolver grandes problemas de matemáticos de una manera muy sencilla. Una de las civilizaciones más antiguas es Grecia. Se refiere al periodo de que abarca desde la edad oscura de Grecia, comenzando en el año 1200 a.C. y la invasión dórica, hasta el año 146 a.C. y la conquista de Roma de Grecia tras la batalla de Corinto. El legado de los griegos. Sus obras filosóficas, científicas, arquitectónicas y artísticas fueron claves para que se construyeran las bases de la cultura occidental que conocemos hoy en día. Ellos dejaron de gran manera el teatro, que es el concepto de la belleza, y los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos se desarrollaron en Grecia, y eso se podemos ver que hasta actualmente es uno de los principales entretenimientos que se utilizan en el mundo. Al igual que los teatros que nos ayudan a reflejar obras que interpretan, que nos ponen en el lugar de los personajes. Como podemos ver, eso es uno de los inventos, como el teatro, los estadios, entre otros, que siguen aún en pie de la actualidad. Su economía y su política. Su economía era de gran importancia, como la agricultura. Eso era más todavía por la pobreza relativa de los campos de cultivo de la geografía Grecia. La política en Grecia no era igual en el país en sí, sino que cada ciudad tenía una política diferente. Por ejemplo, en Atenas los ciudadanos podían participar directamente en la democracia, pero en Esparta tenían una monarquía que seguir. O tenían una oligarquía, que es en el que un grupo de pequeños poderosos dirigen el gobierno. Uno de estos países, una de estas ciudades era Tebas. Y otras tenían un único líder o tirano, que era Siracusa. Hablamos sobre la antigua China. Una de las naciones más antiguas, con continuidad hasta la actualidad, tiene sus orígenes en cuencas del río Amarillo, donde se desarrollaron las primeras dinastías Xia, San y Song.
La economía estaba basada en la agricultura. Ellos cultivaban mijo, trigo, cebada y arroz, posiblemente arroz. También cuidaban de gusanos, de seda y se criaban de cerdos, perros, ovejas y bueyes. La economía estaba basada mayormente en la agricultura más que la ganadería, porque ellos alineaban sus cultivos en base, ellos fueron los primeros en organizar su cultivo a base a filas, no lo organizaban como otros que lo llamaban dispersos. Había una fila que era de arroz, una fila de mijo, una fila de trigo. Lo hacían un orden muy específico. Y ellos cuidaban también de gusano de seda y se criaban cerdos, perros, ovejas y muelles, pero su importar, su economía más, la que más se producía, era la agricultura. Su legado. En China inventaron muchas cosas que siguen actualmente, que son de gran importancia para nosotros. Como cuál, la brújula, que nos ayuda a guiar en lugares que estamos perdidos, el compás, el papel, la tinta y la pólvora. Todo eso, el papel y la tinta, son ejemplos porque gracias a eso ya podemos desarrollar nuestra propia escritura, ya sea el papel y la tinta. Y la pólvora es utilizada para las armas. Ellos también crearon porcelana y la seda, que son de muy grande importancia para nosotros. También queda la pintura paiságica y milenarias acupuntura. Ahora, India. Estamos entre los ríos Saraswati y el Indo, y se extendía hasta las zonas de los ríos Ganges, el Ambuga, Dob y Atur y el norte de Afganistán. Esta civilización se hizo notar por las ciudades que construyeron con ladrillos, con sistemas de drenaje y cosas múltiples habitaciones. Es decir, la India fue en sí fue la primera civilización en que ellos construían casas con ladrillos, porque se puede decir que anteriormente se construía a base de madera o bloques, pero ninguna se construyó con ladrillos. Y ellos tenían un sistema de drenaje, algo que se puede decir que muchas civilizaciones no tenían actualmente, y las casas con múltiples habitaciones, porque había antiguas civilizaciones que solo tenían una casa, solamente había una habitación en esa casa. En cambio, en la India antigua había una casa, pero esa casa estaba formada por diferentes habitaciones. El legado que lo dejó la antigua India. Ellos dejaron como de gran importancia como la matemática o la arquitectura, así como disciplinas sociales como la filosofía. Su gobierno era más conocido como de monarquía, es decir, que estaba conformado por un rey y un conjunto de senados. Como se puede ver, aquí está un legado que ellos fueron el sánscrito, que fue la primera gran aportación india a la civilización, raíz de las actuales lenguas indoeuropeas. Es decir, el sánscrito fue en sí la raíz que inició las lenguas indoeuropeas. Uno de ellos muy importante también fue la literatura, que incluyó las naciones occidentales, por ejemplo, las Vedas, el Código de Manu, dos grandes epopeyas, entre otros. Entre otros. La antigua Roma. La antigua Roma, o Roma antigua, fue tanto la ciudad de Roma como el estado que se fundó en la antigüedad. La civilización Roma, de origen latino, se formó en el siglo VIII a.C., a partir de la agrupación de varios pueblos de la Italia central. Es decir, que la antigua Roma se formó por los diversos pueblos que había en Italia. Su legado y economía. Un legado muy importante que ellos dejaron fue el creamiento del idioma español. La nuestra es una lengua derivada del idioma hablado de Roma, el latín. También se deriva en portugués, el francés, rumano e italiano. Es decir, en Roma se habla de la lengua principal de Roma era el latín. Pero del latín se derivaron diferentes lenguajes, como el español, que es uno muy conocido, el francés, rumano, italiano y portugués. La base económica de Roma en la época de la monarquía tuvo su origen en pequeñas comunidades agrícolas, con muy escaso comercio y una rígida división de clases sociales. La ganadería era la participación privada, mientras que la agricultura era el manejo de las clases sociales bajas, como la campesina y esclava. Quiero entender que la economía de Roma se dirigía era que la agricultura era manejada por la clase social baja, como eran los campesinos y los esclavos, que eran los que se cargaban únicamente de la agricultura. En cambio, la ganadería era de participación privada, eso se cargaba
gente de nobleza, era de una clase más alta, se acababan de cuidar ya sea los animales y su reproducción. La política en Roma. En sus comienzos, Roma era una monarquía cuya organización política era la siguiente. El rey, que era el cargo electivo y tenía amplísimos poderes políticos, militares y religiosos. Y por último, el Senado, también llamado el Consejo de Ancianos, que estaba conformado por los distintos líderes de la familia fundadora de la ciudad. Y eso ha sido todo por hoy. Gracias por la atención. Ahora voy a darle una pequeña reflexión sobre lo que yo entendí a base de este texto. Se puede decir que nosotros la humanidad tiene está conformada por un gran origen de diferentes civilizaciones, como por ejemplo, de Roma viene el lenguaje español, que es el que utilizamos actualmente en nuestro país. Pero la matemática, la geometría, vino de Quito, que también se aprendió aquí, que es decir, que muchas civilizaciones dieron muchos aportes que son de vital importancia para nuestra sociedad, ya sea el uso de la escritura, la creación del lenguaje, la pólvora, el cultivo y muchas cosas. Como podemos decir, como en China fue el primer país, fue la primera civilización en organizar sus cultivos de manera en línea y no de manera desorganizada. Eso se de manera para que así los cultivos se diferenciaban entre sí. Para mí, puedo decir que esto fue que gracias a ello es que somos un país como es, ya que gracias a esas situaciones pudimos adquirir el lenguaje español, pudimos dominar matemática, geometría, escritura, literatura, y tenemos diferentes centros de entretenimiento. Uno de ellos es el teatro, que fue originario de diferentes civilizaciones. También los coliseos, que son muy utilizados para juegos, ya sea juegos de béisbol, clásicos mundiales, entre otros. Es decir, esos aportes que dieron ellos son de gran importancia y gracias a esos aportes somos quienes somos. Así que eso es todo por hoy y muchas gracias por su atención.